Nuestra última charla del día de hoy se llama Disrupción 21, campañas en la era digital. Nos acompaña para ello José Guinat, manager, estratega y consultor político con 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales, dirección de campañas, formación y preparación de candidatos, creación de estrategia política y asesor de gobiernos en comunicación pública. Ha participado en más de 50 campañas electorales, dirección en más de 25 campañas y su tasa de éxito lo ubican como uno de los estrategas más efectivos. Es el creador y organizador del Congreso Nacional de Marketing Político Colombia. Fue condecorado con la medalla Manuela Beltrán, otorgada por la Alcaldía de El Socorro, y es reconocido como el concejal más joven de Colombia en el año 2016. Su conferencia Disrupción 21, campañas en la era digital, para la cual tendremos 40 minutos, y para el conversatorio posterior nos acompañará Aidubi Mateus, embajadora internacional de Mujeres Inquebrantables, exalcaldesa de Gambita, Santander, abogada especialista en Derecho Constitucional y Derecho de Tierras y también columnista de Corrillo. Así que un fuerte abrazo para ellos. Adelante, José. Hola, que se dieron a la pela de hacer este esfuerzo. Yo, así como acaban de decirlo, soy el organizador del Congreso Nacional de Marketing Político y sé los esfuerzos que conlleva esto. No es para nada fácil, sobre todo en un territorio en el que hay mucho por hacer y hay mucho por aprender en comunicación y en marketing político. Quiero iniciar preguntándoles o pidiéndoles que se cuestionen sobre cuándo. José Guinat es conocido como el estratega de la disrupción. Bueno, es una presentación ahí que sobra. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? Quiero que se lo cuestionen por un momento. Vamos a preguntárselo al compañero del lado. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Quienes hoy se someten a la palestra pública como candidatos, o quienes tienen hoy la importante responsabilidad de asesorar candidatos, quienes están en ese camino, tienen la enorme responsabilidad además de responderse esa pregunta todos los días, además utilizarla como filosofía de vida, porque eso les va a permitir todos los días innovar, todos los días responder que el último día en el que hicieron algo por primera vez debe ser muy cercano. Por eso es que deben tener esa pregunta muy presente, y para eso deben responderse con este concepto que está muy moderno, muy vanguardista, pero que existe desde siempre, que es la disrupción, que se define de manera coloquial, de manera muy sencilla, como la estrategia en comunicación que les va a permitir a ustedes todos los días romper con lo establecido. Es decir, hacer cosas diferentes, ¿cierto? Se relaciona mucho con innovación. Hacer cosas diferentes, romper con lo establecido, imponer nuevas posturas en comunicación para los estudiantes de comunicación, ¿cierto? ¿Para qué? Para destacar, por supuesto, que quien hace algo diferente, hablaba Juvenal hace un momento del ya fallecido Rodolfo Hernández, independiente de que si fue o no corrupto, de si hacía o no bien las cosas, lo que sí es cierto es que fue disruptivo, ¿no? Fue diferente desde el momento en que empieza a hacer su campaña, después cuando genera un hecho político bofeteando a la clase política, no a un concejal, sino bofeteando a la clase política, enviándole un mensaje a la clase política. Pues por supuesto que destaca, capta la atención, genera conversación y debate. ¿Quién no habló de eso? ¿Quién no habla de un hecho político? ¿Quién no habla de algo disruptivo? ¿Y quién no lo comparte con una tía? ¿Quién no lo comparte con un hermano? ¿Quién no lo comparte con su grupo de amigos? Pues por supuesto que si es amarillista además,
todo el mundo lo va a compartir, construyen imágenes auténticas. O sea, si quiero construir una imagen auténtica hoy, en el 2024 y en adelante y algunos años atrás, debo ser disruptivo porque no me puedo parecer a nadie. La gente ya está hecha hace 2000 y punta de años, más los que están antes de Cristo, que no sabemos cuántos son en realidad. O sea, seguramente alguien se parecía a nosotros en algún momento, y si queremos construir una imagen tenemos que ser disruptivos. Este video tiene audio y no está sonando, creo. Les voy a dar un ejemplo de alguien que definitivamente fue muy disruptivo en su época electoral fuerte, y que para el 1996, siendo alcalde, ojo, esto no es comunicación electoral, es comunicación de gobierno, porque en ese momento era alcalde de nuestra capital, 1996, Antanas Mockus. Acuérdense de lo que hacía ese señor en comunicación, se bajó los pantalones frente al Congreso, una cantidad de cosas. Les voy a dar un ejemplo de cómo quiso imponer esa idea de pedagogía cívica por encima de los demás sectores. Más rápido que una bala y más fuerte que una locomotora. No es Superman, es el alcalde Antanas Mockus y su nueva identidad, supercívico. Su primera acción en esta nueva campaña de la alcaldía es la de erradicar toda la contaminación visual que se encuentra en cualquier esquina de la ciudad. ¿Para qué? Pues para que la ciudad sea bella como la quisiéramos. Así lo recibió la gente en la calle. Ojalá todos nos pongamos en la misma película para ver si de pronto limpiamos a Bogotá un poquitico. Con sus propias supermanos llevó la basura al sitio donde debería estar, no en las calles de Bogotá. Con sus superpiernas se subió a un muro para mostrarnos la contaminación visual que debe ser prohibida en vallas, en edificios y en casas. Detectando faules como esto no se debe hacer. Las culatas de las casas no son para poner anuncios publicitarios. Y para ir mirando las vallas que tendrán que ser sacadas de la ciudad, hizo un sobrevuelo. Al final el alcalde aterrizó su idea. En los próximos días se va a promover un personaje que no soy yo, sino es cualquier sardino, cualquier persona que diga yo soy supercívico y cojo en mis manos el tema de hacer respetar las normas de la ciudad. Como el alcalde supercívico que se pasea por la ciudad. Todos los bogotanos pueden serlo con tal de mantener a la ciudad limpia. Mauricio Aranguren Molina, noticiero de las 7, La Noticia Hoy. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Pero se entendió el mensaje. Disruptivo, payaso, sí, lo podemos definir de cualquier manera, pero diferente, ¿no? Disruptivo al fin y al cabo. ¿A quién le importa más que haya, digamos que una buena imagen de la ciudad en cuanto a la no contaminación visual por encima de la seguridad de Bogotá, de un buen sistema de salud, de un buen sistema de educación, de un buen sistema de transporte? A nadie, ese tema no es principal, pero fue su bandera en ese periodo de gobierno. Y la utilizó y fue disruptivo y le funcionó, porque luego se crea la ola verde, luego tiene un recorrido político muy notable a punto de que casi es presidente de Colombia. Que si funciona la disrupción o no, funciona, por supuesto que funciona. Les voy a contar una experiencia. Mi primera campaña, la primera campaña que asesoré, la asesoré en el año 2015. Una enorme responsabilidad. Claro, yo apenas tenía algunos estudios empíricos que había encontrado en internet, apenas me estaba interesando por comunicación política, por marketing digital, por comunicación de gobierno. Y asumo esa primera campaña de un joven con 18 años, un joven que tenía varias falencias cuando hablamos de la política tradicional, que eran, primero, no tenía recursos económicos. Quería ser concejal de un municipio que tiene un poco menos de 50.000 habitantes. Segundo, no venía de una familia política, no tenía linaje político. Tercero, no tenía estructura política. Como no venía del linaje político, a esa edad, ¿qué estructura podía tener? Entonces, ¿qué hicimos con ese joven? Pues como no había ese tipo de recursos, recurrimos a lo que había en ese momento y que estaba en furor: las redes sociales, que hacen su entrada en Colombia en el 2009, que para ese momento era la segunda campaña que se hacía a través de redes sociales.
Entonces empezamos a hacer una serie de temas gráficos, audiovisuales, de enfocarnos en el tiempo de los jóvenes como la solución ante la drogadicción, de preocuparnos en el tiempo de los jóvenes como la ocupación del tiempo libre que los iba a sacar de todo ese tema de delincuencia, cuando empieza el tema del narcotráfico en ese municipio. Y finalmente funcionó, porque esa primera campaña que asesoré ganó las elecciones y fueron del Socorro Santander y ese candidato fui yo. Me asesoré a mí mismo implementando estas nuevas estrategias que para ese momento, mucho menos que ahora, eran disruptivas, pero lo eran definitivamente, porque nadie estaba haciendo política en ese momento desde las redes sociales de una manera activa, sobre todo candidatos al consejo, que son quienes para ese momento menos atención le prestaban a esto. Cuando empezamos esa campaña, me cuestionaba sobre cómo podía ganar, y para eso decidí invitar a un grupo de amigos, varios, por lo menos unos 60, en grupos de 20 personas, es decir, 3 grupos. A eso se le llama focus group, ¿no? Los grupos focales. Y les cuestionaba sobre cuál es el candidato con el que ustedes se sentirían representados. ¿Cuál es el líder al que les gustaría seguir? Y todos me respondieron lo políticamente correcto. El ambientalista, el animalista, el que tenga una impecable hoja de vida, el que tenga un muy buen discurso, el que tenga unas muy buenas propuestas para la ciudad. Pero cuando volteaba a mirar el presente reciente, inmediato y pasado, encontraba que ninguno era el animalista. Ninguno tenía buena imagen porque se la pasaban tomando cerveza en la tienda de la esquina de la alcaldía. Ninguno era anticorrupción porque estaban cuestionados por corrupción, algunos investigados. Ninguno tenía unas muy buenas propuestas de campaña. Entonces dije, pero entonces, ¿cuál es el candidato por el que la gente quiere votar? Si a todos los que le pregunté me están respondiendo que ese es el líder al que les gustaría seguir. Y encontré que la aprobación no es idealizando a las personas ni a los candidatos, sino que la aprobación es emocional. Seguramente ustedes han escuchado y han leído un poco esto. En alguna parte lo tienen que haber escuchado porque de esto se habla en todo el tiempo. Si no, pues para eso estamos acá. Pero para entender que la aprobación es emocional, primero vamos a entender qué son las emociones, muy rápidamente. Son estímulos a las actividades que percibimos diariamente a través de cualquiera de nuestros sentidos, que son el gusto, el tacto, el olfato, ¿verdad? Esos estímulos nos llevan a nosotros a interpretar esa información, llega al cerebro, parte derecha, cerebro límbico, y eso nos va a generar unos neurotransmisores, que ahorita vamos a hablar de esos, que son los que neurocientíficamente hacen que nosotros nos volvamos adictivos a las situaciones, nos volvamos adictivos a las personas o simplemente las rechacemos. Esa aprobación se entiende cuando ustedes, por ejemplo, ahorita se los voy a mostrar con un video, reciben una situación de una persona y les parece ridículo y lo rechazan de manera inmediata. Eso no es porque ustedes tengan esa capacidad, es porque biológicamente el cuerpo les está rechazando a esa persona o se los está acercando. ¿Con qué? Con oxitocina. Cuando ustedes son auténticos, y ahorita hablamos un poquito de eso, la conferencia va a abordar esos temas de manera rápida. Cuando ustedes son auténticos, su cuerpo genera un neurotransmisor que se llama la oxitocina. Es un químico, el cuerpo genera químicos, drogas como la cocaína, que son extremadamente adictivas, pero son drogas naturales que se generan a través de las situaciones. Por eso quienes quieren ser candidatos tienen todos los días que pensar cómo las van a generar, y eso se llama neurociencia aplicada a la política, o sea, neuropolítica. Y tienen que estudiar muy bien cómo es que van a hacer que este tipo de drogas se generen en las personas con los contenidos que emiten, y no me refiero a los contenidos digitales. Los contenidos es cuando saludo a Juvenal, cuando saludo a Sofía, cuando les doy un abrazo o cuando los ignoro. Cada una de esas acciones genera químicos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro específicamente. La droga del amor, la más adictiva de todas, la dopamina. Esta es la droga que genero cuando tengo una comunicación eficaz. Por eso quienes comunican de manera muy técnica ante auditorios que no lo requieren no se hacen entender. ¿Cómo espero conectar con mi audiencia si no logro comunicar de manera eficaz?
Entonces, hay que estudiar cómo generarla, pero por supuesto que la comunicación eficaz es la que más genera dopamina, ojo, hablando en términos electorales, ¿no? Porque lo que más genera dopamina es estar enamorado, por eso se le llama droga del amor. Libera 70.000 veces más unidades, por hacerlo fácil, que la máxima capacidad de oxitocina que puedo generar con una acción. O sea, es extremadamente adictiva. Si logro que las personas cuando reciban mi información generen dopamina, me vuelvo adictivo. Soy su cocaína, soy su vicio. Por eso es que cuando ustedes ven a una persona y sienten que les cae bien, que tiene algo, un no sé qué, se vuelven adictivos a esa persona, la quieren volver a ver, la quieren volver a escuchar. Eso es por esto, porque logró generar dopamina en ustedes. La empatía activa la corteza cingulada y la ínsula. Los hace sentir cercanos. ¿Qué es ser empático? Es tal vez solidarizarse con las situaciones de terceros, es tal vez percibirse como una persona cercana. Sí, claro. Hay otras. Vamos rápido. Tener visión y propósito genera serotonina. Es decir, si ustedes no tienen esto, no para elecciones, sino para la vida, no aspiren a nada. Si no saben para dónde van, si no saben cuál es su propósito, pues seguramente que en elecciones no van a lograr mucho. Esto antes de pensarlo para una elección, tienen que pensarlo como personas. En una campaña, un asesor serio, lo primero que le va a decir es ¿qué quiere hacer? ¿A dónde quiere llegar? En 4 años, en 8 años, en 12 años, porque esa construcción se hace desde el principio. Dopamina vuelve a generarse con el carisma. De hecho, la dopamina generada con muchas acciones. Estos apenas son unos ejemplos. Este tema requiere 10 conferencias como estas y mucho más, y seguramente no vamos a lograr entenderlo de manera completa. Los 3 cerebros, se los hablaba hace un momento. Aquí está el más importante, el cerebro límbico. Tiene apenas el 13% del volumen total del cerebro. Este cerebro neocórtex tiene el 80% y el cerebro reptiliano tiene apenas el 7%. El cerebro neocórtex es el encargado de todas las acciones racionales del cuerpo, que tiene el 13% aproximadamente del volumen. Es decir, es el cerebro que se activa cuando ustedes están interpretando una información. Es decir, que es el cerebro que se activa cuando ustedes están cerrando un negocio. Es decir, que es el cerebro que se activa cuando ustedes están haciendo números en una calculadora. El racional, el que los lleva a tomar decisiones racionales. El cerebro reptiliano es el que utilizó el concejal al que Rodolfo le pegó, trató de cubrirse. Él es el que realiza las funciones mecánicas del cuerpo y funciones automáticas, para hacerme entender. Y el cerebro límbico, que es el más importante en materia electoral porque es el que maneja las emociones, no solo electoral en la vida, pero aquí estamos hablando de marketing político. Es el que engaña a este cerebro neocórtex, porque así tenga el 80% del volumen total del cerebro, con el 13% es el que es capaz de convencerlo de hacer cosas que racionalmente, de las cuales racionalmente luego se puede arrepentir. Es el mismo que nos hace enamorarnos de alguien con quien terminamos una relación después, en un año, y decimos, ¿yo qué hacía con ese personaje o con esa personaje? Lo que pasa es que en ese momento estaba funcionando el cerebro límbico, pero con el tiempo puedo empezar a evolucionar y ya el cerebro neocórtex empieza a decir, oiga, pero es que usted lo vio bonito y mire un año después si lo está viendo y no es tan bonito o no es tan exitoso o no es tan buena persona. Pero como la persona se concentró en este cerebro límbico, que es llevarme el chocolate, que es mandarme las flores, pues logró conquistarme. Así funciona el cerebro. Les voy a enseñar este video en el que electoralmente hablando se generó eso, una emoción. Las emociones son como una rueda de color, los colores primarios, amarillo, azul y rojo. Si combino amarillo con azul, ¿qué me da? Verde. Si combino azul con rojo, me da púrpura, morado, ¿cierto? Así funcionan las emociones. Hay unas principales, pero que combinadas crean nuevas emociones y además generan sentimientos. Una de las emociones más importantes en materia electoral es el miedo. Si ustedes utilizan el miedo para hacer campaña electoral,
ustedes van a ser efectivos en cuanto a los resultados. Es decir, si no votan por mí, nos vamos a la guerra. Si no votan por mí, los niños de La Guajira van a aguantar hambre. Si no votan por mí, el sistema de salud se va al carajo. Entonces estoy votando por miedo. En este corto que les voy a enseñar a continuación, Juan Manuel Santos, en su campaña, en la reelección presidencial, con su bandera del proceso de paz, quería que las personas interpretaran que si no votaban por él, entonces nos íbamos a la guerra. Digo lo mismo de Ancisa, no me cuestionen por lo que están viendo. Necesito hacérselos entender. Esto es un revólver. Puede disparar entre 5 y 9 balas dependiendo de su tamaño o calibre. El más común y económico cuesta 1.715.630 pesos. Se llama calibre 38. 38 alumnos es el promedio de niños de un salón de clases en Colombia. Y en Colombia durante el recreo los niños toman las onces, comen una galleta y un vaso de leche. Un litro de leche cuesta 2.500 pesos y llena 6 vasos. Entonces, si dividimos 1.715.630 pesos entre 2.500 pesos, el resultado es que con lo que gastamos en un revólver podemos brindar un vaso de leche diario a un niño durante 2 años escolares y medio. Entonces, Colombia, abre los ojos, es tiempo de que votes por la paz. Por cierto, el calibre 38 es el arma culpable del 66% de los homicidios en nuestro país. Este 25 de mayo vota para ganar la paz. Juan Manuel Santos, presidente. Unidad Nacional. Utilizaron miedo. La emoción más importante en materia electoral, por encima del amor, por encima de la alegría, es el miedo. Por encima de la ira, es el miedo. En una campaña de una ciudad que empieza por B y termina en A, que puede ser Buenaventura, puede ser Bucaramanga, puede ser Barranca Bermeja, utilizaron el miedo y ganaron. A continuación, otro corto en donde ya no estamos hablando de una emoción, sino de un sentimiento. Uno que en materia electoral yo les traje los dos más importantes, el sentimiento más importante y la emoción más importante. Ya vieron la emoción, el miedo. Ahora vamos con el sentimiento más importante en materia electoral, la esperanza. Todos necesitamos creer en algo, por eso algunos creemos en Dios, porque eso nos hace sentir confiados con el mundo y además nos hace soltar un poco la responsabilidad que tenemos como seres humanos y nos justifica la mediocridad. Esos son los resultados del ser humano, así somos, así funcionamos. Y quienes captan en las personas esa esperanza logran obtener sus votos. Un maestro de la comunicación, no sé si del gobierno, pero sí de la comunicación. Querida Colombia, a solo días del triunfo del cambio y de la vida, con la serenidad que da la honestidad, me dirijo a ustedes, en especial a ti, madre, que te angustias cada día por alimentar a tus hijos y darles educación. Me dirijo a ti, mujer trabajadora, que te entregas por tu familia, pero que vives con miedo. Dirijo mis palabras a la juventud, a esa nueva generación que repudia la violencia, que sueña con superarla, que quieren vivir en paz en un país de oportunidades. Les hablo a quienes aman la tierra y la ven morirse sin poder detener su destrucción. Sepan que nosotros estamos del lado de la vida. Me dirijo al empresariado honesto, que quiere seguridad y paz, que quiere un país que respete su esfuerzo y lo ayude a seguir creciendo. No voy a seguir porque dura 30 segundos más y el tiempo es corto. Los hizo sentir esperanza, nombró sector por sector y eso le funcionó, pues vean los resultados. Listo, ya sabemos que el líder que las personas quieren seguir no es el idealizado, es el que despierta sus emociones. Entonces, ¿cómo ser el líder que todos quieren seguir? Hay una respuesta para eso. No hay un manual. Todas las personas son diferentes. Pero eso obedece a la personalidad de las personas. Y para eso está aquí mi gran amigo y socio Darmy Fuentes, especialista en este tema, que voy solamente a tocar de manera rápida, porque el tiempo no nos da, esto es otra conferencia solamente para ese tema, que son los arquetipos de la personalidad. Carl Gustav Jung crea los arquetipos de la personalidad, que son, como bien los define mi gran amigo Darmy Fuentes, patrones de conducta.
Es decir, maneras de ser, para hacérselos entender de una manera más sencilla. Todos los seres humanos encajamos en uno de estos arquetipos de la personalidad de manera principal, porque hay arquetipos secundario, terciario, en fin, hay complementarios. Eso nos permite identificarlo, no eso, sino identificarlo nos permite cuáles son las acciones que las personas perciben de manera natural sobre mí. Por eso es que ustedes ven a un político abrazando a un niño y dicen, mire tan ridículo lo que hace por conseguir votos. Pero pueden ver a otro político realizando la misma acción y ustedes dicen, mire cómo se le ve de bonito. Es porque tienen arquetipos diferentes que le permiten hacer cosas diferentes y que esos arquetipos le van a marcar al candidato cómo no equivocarse en la comunicación hacia las personas, bien sea en grupos pequeños, bien sea en población mayor, en fin. Vamos a mencionarlos rápidamente: el cuidador, el gobernante, el amigo, el bufón, el amante. Cada uno tiene una descripción y unas características y se los voy a dar con un ejemplo. En el siguiente corto hay dos personas que realizan una acción similar, pero por su arquetipo y por otras cosas que son el contexto. Por ejemplo, uno lo hace con un empleado, es decir, con un subordinado, y el otro lo hace contra un político. Bueno, eso también influye, pero el arquetipo a uno se lo permitía y casi lo hace presidente, mientras al otro le enterró su carrera política y sacarlo de ahí va a ser muy difícil. Este video encendió hoy las redes sociales, pues en este se ve como el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, le propina un golpe con su sombrilla a uno de sus escoltas y después le da un severo coscorrón. Al parecer el político se enoja porque el escolta le da un pisotón mientras quita de su lado a mujeres que se le están acercando. Todo esto pasó en un acto que tuvo lugar este miércoles en el municipio de Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba. Listo, y ahora este. No fue su hijo, no fue su hijo miembro de la Junta. ¡Mientes, de puta! ¡No es así! ¿Cuánto dijo que dijo? Acciones similares, porque a uno casi lo hace presidente y al otro lo enterró. El arquetipo. Claro, el contexto, la situación, pero el arquetipo. A uno se lo permitía, al otro no se lo permitía y se lo iba a juzgar muy duro, y eso pasó. Vamos a hablar un poquito sobre los procesos que debe llevar cualquier candidato o cualquier marca para poder ser efectivo y lograr su fin. ¿Cuál es el fin de un candidato? El voto, ¿no? ¿Cuál es el fin de una marca? Que la compren. En 4 líneas muy rápidas: reconocimiento, percepción, conexión y aprobación. Sin la una, de manera efectiva, no se puede llegar a la otra. Reconocimiento. El reconocimiento quiere decir que me reconozcan, que me hayan visto, que me hayan escuchado. No que me conozcan, porque además filosóficamente uno nunca termina de conocer a las personas. Hay dos opciones: que me reconozcan o que no me reconozcan. No, lo reconozco a medias, eso no existe. O sea, lo he visto, lo he escuchado, definitivamente no. La línea más fácil siempre va a ser la que dibujamos acá de color verde. Si logro reconocimiento, tengo dos opciones: que tengan una percepción positiva o que tengan una percepción negativa. Juvenal, ¿conoces al señor Fabio Ochoa? No. Juvenal, ¿votarías por Fabio Ochoa? ¿Qué imagen tienes de Fabio Ochoa? No se puede, porque no lo reconoce, ¿me hago entender? Entonces, si no lo reconoce, no tiene una imagen positiva ni negativa. Aquí está. Pero si lo reconoce, tiene una imagen o positiva o negativa. ¿Listo? Si tiene una imagen positiva de ese candidato, de esa marca, de esa persona, ¿qué puede pasar? Que conecte si tiene una muy buena estrategia. Por supuesto que sí. Y si la estrategia es mala, no conecta. Si no lo conoce, no va a conectar. Sencillo, ¿sí o no? Facilito. Seguimos con la línea verde. Si tenemos reconocimiento, tiene una imagen positiva y logré conectar con él, logro su aprobación, que su aprobación es el voto, o que su aprobación es que me compren el producto, independiente de lo que sea. Si no logré conectar, por eso les digo, si estoy acá tengo que regresarme. Si no logré conectar, ¿qué va a pasar? Pues no me aprueban, no me compran, no me votan.
¿Listo? Vamos a la inversa. Entonces, si no tenemos el reconocimiento, ¿qué tenemos que hacer primero? Darnos a conocer. Para eso hay unos porcentajes, lo decía César hace un rato. Los porcentajes de inicio no sirven, pero los porcentajes del proceso sí son importantes. Si llevo un año tratando de que me conozcan y hacemos una encuesta cuantitativa, no cualitativa, y encuentro que me conoce apenas el 4% de la población, manito, recoja y váyase. Entonces, lo primero, si no me conocen, es darme a conocer, siempre buscando esta línea verde. Lo mismo, si la percepción es negativa, amigo, hay que cambiar la percepción antes de poder continuar. Si no me conocen, si no logro conectar, no puedo seguir, tengo que devolverme a que mi percepción sea positiva primero, ¿no? Venimos acá, y ahí sí puedo continuar con la línea verde. El líder moderno y disruptivo. El líder político tradicional logra votos tradicionales. Les voy a decir algo con el respeto de las personas mayores. Los votos tradicionales están muriendo. ¿Qué son las personas mayores? Los votos de ahora están naciendo y nacen diferente. Es decir, que si no logro ser moderno y disruptivo, no puedo conquistar el voto de las personas, la famosa aprobación de la que acabamos de hablar. ¿Cómo soy o cómo logro ese producto? Primero, ser auténtico, pero no auténtico. Tengo que ser auténtico radical. No me puedo parecer a nadie, es que es mi referente. Sí, es bueno tener referentes, pero es malo copiar. Cópiele cosas, listo. Pero que usted quiera ser igual a ese referente, no lo va a llevar a ningún lado porque volvemos a los arquetipos. Usted tiene que ser genuino, amigo mío, si quiere que las personas lo identifiquen así. Entonces es radical, es diferente, no quiere ni parecerse a nadie y es muy difícil que alguien se parezca a usted. Lo que está pasando hoy en toda Colombia con Rodolfo. Todo el mundo dice, ay, yo quiero ser como Rodolfo. O sea, yo hablo con candidatos todos los días que me consultan y que quieren mis asesorías. Y me dicen, es que mire, es que Rodolfo. Yo le dije, amigo, usted no es Rodolfo. Y está muy lejos de serlo. Y no creo que haya otro ser humano en Colombia, no sé si en el mundo, seguramente tampoco, parecido a Rodolfo. Entonces sean auténticos y radicales, como Rodolfo. Un lenguaje inclusivo y cercano, esto ya es cliché, ¿no? Hablen en comunidad, no digan yo soy, no, somos nosotros, incluyan a su equipo, sean interactivos, permitan participación, sean creativos en el discurso, bótense un chistecito, dejen los discursos extensos a un lado, compartan con la gente, háganla reír. Humor y relajación, lo acabo de decir, interactividad y participación. En redes sociales, ¿cómo se traduce eso? Pongan la famosa cajita de preguntas, la de respuestas. ¿Qué piensan de esto? Cuando publiquen un video en redes sociales, al final digan, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos mejorar? Permitan la interactividad de las personas porque las campañas ya no son en un solo sentido como cuando había medios de comunicación tradicional, la radio, la televisión, la prensa, en donde yo enviaba el mensaje y nadie me respondía. ¿No? Lo podían decir, pero yo no les estaba escuchando y nadie más los estaba escuchando. Ahora las redes sociales han permitido que la comunicación sea en ambos sentidos, es decir, hay feedback y hay que utilizar eso para bien. ¿Cómo habla un líder, señores? Ojo, no hay un manual, vuelvo y se los digo, pero hay unas palabras que son importantes que deben estar mencionando o que deben incluir en sus discursos. Innovación, comunidad, mejora. Miren la palabra mejora. No utilicen cambio, porque el cambio no siempre es para bien. Le está pasando al presidente Petro. El gobierno del cambio, ¿qué dice la gente? ¿Ese era el cambio? Entonces no utilicen palabras como cambio, utilícenlas en positivo. Siempre apuntando a la palabra mejora, por ejemplo, empoderamiento. Que no solamente es el empoderamiento femenino, ¿no? Es empoderar las comunidades, es empoderar las personas, es empoderar situaciones, porque las situaciones también se empoderan. Y las negativas, las que no deben usar o deben usarlas en negativo. Es decir, en negativo es no a las tradiciones. ¿Me hago entender? Eso es en negativo. Si estamos hablando de disrupción, si estamos hablando de comunicación moderna, ¿por qué voy a utilizar la palabra tradición en mi discurso? Si la llego a usar, la tengo que usar en negativo. Palabra imposible. ¿Hay cosas imposibles? ¿Quién me dice? No, ¿cómo que no? Sí. Si hay cosas imposibles, si yo les digo vuelen sin aparatos electrónicos, no se puede.
Hay cosas imposibles, por supuesto que las hay, pero nunca le diga a una persona, no, eso es imposible. Utilicen otras maneras. Lo que les estoy diciendo es, no les estoy diciendo den falsas expectativas, les estoy diciendo no utilicen estas palabras, por ejemplo, imposible. Dejen la formalidad, esto no es la palabra, esto es la acción. Las personas ya no quieren formalismos en el político, quieren ver natural. Hay que naturalizar y humanizar la política. Y esa formalidad no lleva a ningún resultado positivo, porque las personas inmediatamente ponen un muro invisible y me ven como el doctor. No me ven como el candidato al que me le puedo acercar, el candidato que realmente quiere que yo vote por él porque realmente se preocupa por mí, ¿no? Burocracia, que se conoce como el exceso de, digamos, de personal para una labor, que realmente no es eso. Realmente la burocracia es los trámites que hay que llegar para lograr un proceso, ¿no? Entonces traten de no utilizar esas palabras o siempre utilícenlas en negativo. En mi gobierno se va a acabar la burocracia. Eso es utilizarla en negativo. ¿Cómo se ve un líder? Ya dijimos cómo habla, ya se los dije anteriormente, autenticidad visual. Pero esto no se refiere a cómo habla, se refiere a también cómo se ve. Utilicen aparatos electrónicos, eso ya no es costoso, es un mito que un candidato no pueda llevar un aparato electrónico. Ojo, si yo me voy con camisas Hugo Boss todos los días a una comunidad de estratos bajos, pues por supuesto que ahí sí la estoy embarrando. Yo no les estoy diciendo utilicen Apple y que se note la manzana acá. No, sean auténticos en la manera en que se visten, pónganse una camiseta, ese cuento de que ya las camisas blancas todo el tiempo para toda ocasión, con las mangas remangadas. Bueno, lo de las mangas remangadas sí está bien porque significa manos a la obra, vamos a trabajar. Pero ese tema de que siempre con jean y camisa blanca, jean y camisa, rómpanlo. Si quieren una campaña disruptiva, rómpanlo para que se vean genuinos. Presencia y carisma, sean cercanos a las personas, vayan y tomen chocolate con la gente, pero no faltando 3 meses para las elecciones, por favor. Háganlo desde ya, pero que les nazca además. Háganlo como un plan de fin de semana. Vamos a donde la familia tal, vamos a tomar chocolate, vamos a tomar café, vamos a visitarlos. No que vengan a nosotros, ahora nosotros vamos a ellos, porque nosotros somos como candidatos los que necesitamos de ellos, ¿no? Cercanía y accesibilidad, creo que sobra decirlo. Profesionalismo moderno. No puede ser que yo sea una persona que defiendo el modelo tradicional de la familia y todos los días utilice una camisa de arcoíris. A eso se refiere, a cómo se ve un líder en el profesionalismo moderno. Que independientemente, no, es que el arcoíris es el pacto de Dios con el mundo, sí, pero lo acuñaron los LGBTQ. Y si yo pretendo defender el modelo tradicional, debo tener profesionalismo moderno en cómo me estoy viendo. Hablemos un poquito de la comunicación tradicional. Utilizaron, hasta ahora es actual, no utilizaban sino se utiliza, medios de comunicación masiva, televisión, radio y prensa, ¿no? Esa es la tradicional. Las demás ya no son tradicionales. Discursos formales. Álvaro Uribe Vélez gana las elecciones presidenciales en 2002 y un día después, en su posesión, hace su posesión en un municipio golpeado por la violencia, en una ciudad golpeada por la violencia de manera muy fuerte, que fue Valledupar. El discurso de él fue a las 11:20 de la mañana, con el calor de Valledupar y el rayo del sol del mediodía. Duró 1 hora y 40 minutos hablándole a la gente. ¿Hoy la gente se aguanta eso? Bueno, se los dejo a ustedes, yo creo que no. Entonces, los discursos formales y extensos hay que recortar, los discursos de 15 minutos, de 20 minutos. Además, eso les optimiza a ustedes el tiempo de las campañas. Propaganda física, ¿funciona? Siempre funciona, independiente del contexto, siempre funciona. No dejen de hacer el que les diga, no, migremos todo a lo digital y yo lo hago presidente, yo lo hago alcalde, lo hago gobernador. Les está mintiendo, queridos. Lo que pasa es que ahora hay una comunicación en otros medios y hay que abrirle espacio a esos medios y con porcentajes diferentes de acuerdo a lo que quiero lograr. Si mi campaña es de opinión, tengo que invertirle más a la comunicación de mi proyecto político. Si mi campaña es tradicional, tengo que invertirle un poquito más a la propaganda física. Eso va a cambiar de acuerdo al contexto y a la situación, pero siempre es necesaria. Eventos y mítines, ¿funcionan? ¿Han funcionado? Sí, y seguirán funcionando porque es el contacto con la comunidad, la reunión en la Junta de Acción Comunal, bueno, en fin. Publicidad negativa, cuarto de guerra.
Existe. Quien no sepa qué es, Ancisa se lo dijo hace un rato. El cuarto de guerra es donde se hace investigación para la defensa y para el ataque. Que ustedes van a utilizarla de manera no ética, bueno, eso ya les corresponderá decidirlo en la campaña. Pero siempre hay que hacer investigación para la defensa y para el ataque del contrincante de acuerdo a la necesidad. Siempre hay que incluir un presupuesto para el cuarto de guerra. Las bodegas en redes sociales están en el cuarto de guerra, por ejemplo, para hacerme entender. Estrategias comunes en la comunicación tradicional. ¿Quién me dice de qué hablaba Álvaro Uribe Vélez cuando fue senador de la República? De seguridad democrática. ¿De qué hablaba cuando fue gobernador de Antioquia? De seguridad democrática. ¿De qué habló cuando fue candidato presidencial para ser presidente en 2002? De seguridad democrática. ¿De qué habló en su reelección? ¿De qué habla hoy? Seguridad democrática. Repetición del mensaje, narrativa infinita, indestructible. No vayan a crear una narrativa que les destruyan, como me pasó con un candidato que acabo de ayudar a elegir en las últimas elecciones, que en su campaña dijo que era el adalid de las mujeres, y cuando ganó salió la mujer a decir que él le pegaba. Le destruyó la narrativa, se acabó su narrativa política. Ahora, la migra, si es que le queda como reelegirse, le toca migrarle e implantar una nueva narrativa política. ¿Endosos y apoyos funcionan? Claro, ¿no? El líder político, eso funciona. Que sea tradicional no quiere decir que no funcione, las estamos definiendo rápidamente. Construcción de la imagen del candidato. El candidato debe ser genuino, como se los dije, pero hay que construirlo. Eso no quiere decir que salgo como loco a hacer campaña y que puedo hacer lo que quiere y que con eso va a conseguir los votos. No, ¿dónde está la capacitación del candidato? Vamos a formarlo, vamos a saber qué tiene que decir en la comunidad, en el territorio, en el salón comunal, en el barrio, en fin. ¿Estamos ya con el tiempo? Ya salimos de acá. Uso de jingles y música, ¿funcionan? Claro que funcionan. Vamos a ir un poquito más rápido. El lenguaje disruptivo y juvenil, cercano, utilicen nuevas palabras, utilicen un lenguaje cercano con las personas, sean jocosos. Auténtico y transparente, esto sí es muy importante. Procuren ser transparentes siempre, porque es que para decir mentiras uno tiene que acordarse de cuál fue la mentira que dijo. Y tarde o temprano a uno se le olvida y lo pillaron en la mentira. Entonces con eso se evitan problemas, es muy fácil. Si no pueden, digan que no, sean genuinos. Si se puede, digan que sí, si lo van a intentar, digan que lo intentaron, pero inténtenlo. Simples y claros, no sean complicados, lo dijimos ahorita, no hay que ser técnicos en los discursos. Interactivos y promuevan la participación. La narrativa, ya se acabaron los discursos políticos, ahora se crean narrativas que me permitan divagar en las situaciones y en los contextos. El ejemplo de la seguridad democrática. Presidente Uribe, en su gobierno, ¿no? Presidente Uribe, pero ¿por qué tanta inversión en defensa? Otros lo llaman guerra, no importa. ¿Por qué tanta inversión en defensa? ¿Por qué no invertimos más en el sistema de salud? Hijos, es que de nada nos sirve un buen sistema de salud si todos los días está lleno de soldados y militares muertos. Ahí se nos va el presupuesto. Primero, la seguridad democrática. ¿Y por qué no invertimos más en la educación? De nada nos sirve tener las mejores infraestructuras educativas si los jóvenes no pueden ir a estudiar porque las guerrillas les hacen retenes. Primero, seguridad democrática. ¿Me hago entender? Entonces, consistencia y coherencia en la narrativa. Ya no hay discurso, hay una narrativa por medio de la cual ustedes pueden moverse, pueden acoplarla, pueden justificarla, pueden hacer lo que quiera con ella. Por eso ya no se escriben, los discursos se escriben para una posesión, para un lanzamiento, algo en lo que no se pueda permitir el error. Pero no en toda campaña, en ninguna campaña, se pueden escribir todos los discursos para cualquier reunión. Por eso se usan ahora narrativas y no discursos. Una narrativa flexible, adaptable, auténtica, verdadera y construida en testimonios. Si yo les digo que soy el mejor estratega del mundo, algún inocente me creerá porque no lo soy. Pero si lo dice un tercero, es que él es el mejor estratega del mundo. Es más posible que ustedes le crean al tercero que está hablando de mí. Por eso siempre busquen que su narrativa se base en testimonios, que lo diga la gente, no que lo digan ustedes.
Estamos en la época del infoentretenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder comunicar necesitamos entretener, porque en medio de 500 millones de publicaciones que se hacen en social media al día, es muy difícil destacar. La gente está saturada de información, la gente ya no quiere saber más de videos que no sean entretenidos, porque definitivamente no los ven. Si ustedes corren con suerte, les ven los primeros 7 segundos. Si corren con suerte, porque la media está en 2.6 segundos. Entonces, si ustedes no hacen un contenido que entretenga para informar, no van a ser efectivos. Rápido, y solamente me voy a enfocar en el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Les acabo de contar una historia de cuando fui concejal para decirles que era disruptivo. Vinculen situaciones reales para que las personas se conecten con ustedes. Cuenten historias para enviar mensajes. No es que cuando, por ejemplo, soy candidato a la alcaldía de Barrancabermeja, voy a atacar la inseguridad. Resulta que cuando yo era pequeño mataron a un muchacho frente a mi casa de 17 años, con toda la vida por delante. Un buen muchacho, no era un delincuente. Y lo mataron porque le debía $1 milloncito de pesos a unos prestamistas de esos gota a gota. Y como no tenía para pagarles, llegaron y lo mataron. Yo voy a combatir eso. Conté una historia y muchos de ustedes seguramente que le han sacado plata un gota a gota, no ustedes, sino el público al que me está enfrentando, se va a sentir identificado con eso porque es una situación real. Eso es storytelling. Medios de comunicación y difusión. Vamos solo con las redes sociales. Momento de la foto si les interesa. Facebook, en Colombia, 35 millones de usuarios. De la siguiente manera. Entre los 13 y los 17 años tenemos un 5% de la población. Eso significa que 35 millones saquen el 5% y esos son los usuarios que tiene Facebook en Colombia actualmente en esa edad. Aquí está, de los 18 a 24 está en el 20%. Fíjense que tenemos el grueso aquí, en la población no tan joven y en la población no tan adulta, ¿no? Y aquí está bastante bajita, diferente con TikTok, ya vamos para allá. Instagram, 17 millones de usuarios en Colombia. Miren que aquí en Facebook había el 5% en esta edad, ahora están el 10%. ¿Qué papás tan irresponsables? Dejarle a un niño tener Instagram a los 13 años. Pero ahí están los datos. Y miren que aquí la población está entre los... En el anterior en Facebook estaba entre los 25 y los 44. Aquí está entre los 18 y los 34. Es una red social más joven, pero que si se dan cuenta es apenas la mitad del Facebook. Facebook tiene muchos más usuarios en Colombia. Acabo de estar en Argentina hace 10 días y allá el Instagram supera por 500.000 personas a Facebook. O sea, allá están más instagrameados que en Colombia. Aquí es Facebook. O sea, ¿para qué les sirve esto? Para que cuando ustedes pauten, quienes son communities, pauten más en Facebook de acuerdo a lo que requieran, ¿no? Si yo quiero enviar un mensaje joven, ya sé que pauto en TikTok, etcétera. X, 6 millones de usuarios en Colombia. Aquí está la distribución de las edades. Si quieren tomar foto, tómenla porque no nos podemos quedar ahí por tiempo. TikTok, se los dije hace un rato, de los 13 a los 17 años. O sea, tenemos 10 millones en total, 2 millones de peladitos están utilizando TikTok. ¿Nos interesa esa población? Electoralmente hablando, ¿cómo que no? No, sí nos interesa porque estos son los que influencian a sus padres y los de 17 años en un año ya están votando. ¿Me hago entender? Influencian a sus padres. Es decir, que esta población es muy importante por más de que en este momento no vote. ¿Cuándo y cómo publicar? No hay un manual. Encuentren la frecuencia de publicación siempre con un lenguaje de acuerdo a la red social. El lenguaje de Facebook no es el mismo de TikTok, ni es el mismo de X, ni es el mismo de Instagram. Siempre hay lenguajes diferentes. Eso va a depender del tamaño de la campaña. Una campaña de un candidato a consejo de un municipio de categoría sexta no tiene para tener un especialista en TikTok, uno en Facebook, uno en Instagram. No lo tiene. Eso es para campañas grandes. Si es una campaña pequeña, busquen que esa persona entienda que hay lenguajes, horas, además, porque no en las redes sociales se publica las mismas horas, sino que entienda un poquito el algoritmo de las redes sociales y publique cuando debe publicar. Los medios de difusión, WhatsApp, 32 millones de personas tienen WhatsApp en Colombia. Aquí están sus edades.
O sea, sirve enviar mensajes por WhatsApp, por favor. Claro, eso va a depender un poco más de si tenemos la base de datos, ¿no? Y hay una ley de protección de datos que nos impide enviar abiertamente. Pero hay truquitos, ¿no? Para todo. Telegram, 10 millones de usuarios en Colombia, aquí está la distribución por edades. Correo electrónico, 20 millones, pero tengamos en cuenta que se utilizan mucho para temas laborales. Sin embargo, independientemente de para qué se usen, si envío un mensaje va a llegar, ¿no? Ahí ya vamos a mirar si vale la pena hacerlo. Mensajería de texto, 8 millones de usuarios en Colombia siguen utilizando mensajería de texto para comunicarse. No de manera constante, pero sí responden un mensaje de texto, me hago entender, sí lo leen. Y vamos a hablar un poquito de la IA. Darmi, ¿me prestas el celular un momento, por favor? Ya con esto termino, son 2 minutos. De manera muy sencilla y muy breve. Gracias. Marcela ya se conoce esta parte de la conferencia, ¿cierto? El caballero, tu nombre. Álvaro. Álvaro, dime el nombre de una mujer. Solo el nombre, sin apellido, al azar. María. Por allá, la señorita. Sí, contigo. ¿Cómo es tu nombre? Dime un apellido al azar. María Rodríguez. ¿Listo? La señorita de blanco. Dime un municipio, contigo. Un municipio de Colombia. ¿Cómo es tu nombre? Un municipio de Colombia. Bueno, la señora. Era la señorita, pero bueno, la señora. Un municipio al azar. Soaita, muy bien. Crea un discurso para María Rodríguez, candidata a la alcaldía de Soaita, que vaya enfocado en política social y tenga 1 minuto y medio de duración. Esperen que algo está fallando acá, pero ya lo solucionamos. ¿Algo pasa? Eso es que no nos quiere ChatGPT a ustedes. Es mi señal. Hola, hola. Crea un discurso para María Rodríguez. Claro, continúo con el discurso. Invertiremos. Ya me lo está respondiendo. Por supuesto que le tengo la voz de un hombre, pues imagínense que es una mujer, pero vamos a hacer el ejercicio. Continúa con el discurso. Invertiremos en educación gratuita y de calidad, asegurando que nuestros niños y jóvenes tengan las herramientas para construir su futuro aquí mismo, en Soaita. Vamos a fortalecer el sistema de salud pública para que cada familia reciba atención médica oportuna y digna. Pero no nos detendremos ahí. Crearemos programas de empleo inclusivo que apoyen a nuestros jóvenes, madres solteras y adultos mayores, porque todos merecen una oportunidad para salir adelante. Mi compromiso es claro: construir una Soaita más justa y solidaria, donde cada ciudadano se sienta apoyado y parte de un verdadero cambio. Juntos, Leandro. ¿Le votan? Yo le voto a ChatGPT con ese discurso. O sea, las herramientas están para utilizarlas. ¿Ese es el discurso final? No, pero me ahorra bastante tiempo, porque con él puedo tener una base, lo que llamamos un machote, que es un borrador que me va a servir para construir un discurso cercano y me ahorró un montón de tiempo. Utilicen las herramientas para analizar datos, hacer predicciones, hacer microsegmentación. ¿Qué es microsegmentación? Antes se hablaba de segmentación. Voy a enviar este mensaje a Barrancabermeja. Microsegmentación es identificar con inteligencia artificial y muchos software que existen para eso, que está pensando la gente por barrios, por comunas, por cuadras, por calles, por edificios. Ya se puede hacer. Bueno, y con esto terminamos, señores. Muchas gracias. Esto fue Disrupción 21, campañas en la era digital.